Como venimos compartiendo los viernes en esta sección que hemos llamado Mateando con el Pastor, es un momento que nos gustaría que vos también participes y que quieras hacer tus preguntas o alguna cosa que te haya llamado mucho la atención de la predicación del domingo, alguna imagen, algún versículo que recuerdes, algo que hayas vivido en la semana, que hayas investigado, que te haya quedado o que hayas compartido con otros también. Claro que sí. Que estamos compartiendo una serie de predicaciones. El pastor está compartiendo una serie de predicaciones, en este caso del libro de Josué, ¿no? Y yo le preguntaba, pastor, ahora viene la predicación del Jericó, la caída de los muros de Jericó. Y me dijo, no. Pero bueno, porque estamos llegando al final, entonces se puede hacer una conclusión interesante. Bueno, esta ya es la cuarta. La cuarta, ya termina. La que viene, el domingo que el viene. domingo que viene. Claro. En 2 días ya terminamos el libro de Josué. Y ha sido un personaje que nos ha gustado a muchos. Y he visto, pastor, le tengo que confesar, que he visto en varias casas muchos versículos pegados en las heladeras, en las puertas, acerca de las predicaciones del libro de Josué. Qué bien. Sí, en mi casa también lo hemos visto. ¿Sabe que yo quería escribir en los muros de mi puerta? Ajá. Pero tengo leak y va a quedar feo. Va a quedar feo, pero bueno. Tengo que hacer un sticker y que quede bien, Claro. bien puesto. Bueno, el pastor compartió el día domingo Josué capítulo 5, versículo 8 en adelante. Y compartía acerca del suceso del pueblo de Israel, de la nueva generación que tenía que ser circuncidada. Y hablaba sobre que Jehová quitaba el aprobio de este pueblo para poder comenzar lo que sería después la batalla para tomar la tierra prometida. El pastor hizo hincapié en muchísimas cosas acerca del suceso de la circuncisión. Así que bueno, está Lauti con nosotros, está Nancy con nosotros y todos ustedes también para que nos comenten y nos cuenten qué les llamó la atención de la predicación del domingo. Bueno, sí, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es sobre el versículo 9, cuando hablabas del oprobio y la vergüenza, y de Gilgal, ¿no es? Gilgal. Sí. Que hablabas de que significaba Nuevos comienzos. O sea, ¿cuál era la vergüenza de Israel? Que hablaste un poco sobre la esclavitud, ¿no? Sí. Pero yo me preguntaba por qué, si ya era la segunda generación. O sea, ellos no habían vivido lo de Egipto. Claro. Porque, o sea, la vergüenza caía sobre ellos también. Sí, bueno, una cuestión muy importante es que era un pueblo formado en el desierto, la nueva generación, que habían padecido, habían visto cómo sus padres, o sea, los que habían salido de Egipto, fueron muriendo en el desierto. Toda esa generación desapareció por causa del pecado. La vergüenza de haber dado vueltas en el desierto 40 años la llevaban encima. Y era muy probable que las naciones vecinas, como Egipto, como los cananeos, estaban muy bien informados sobre la situación de Israel. Primero por el suceso enorme de haber sido libres de Egipto y el Mar Rojo que se abriera. Pero después, las consecuencias de sus malas decisiones, cuando no quisieron entrar en la tierra prometida y tuvieron que vagar en el desierto 40 años. La nueva generación llevaba esa vergüenza encima. Y la vergüenza condiciona mucho a la hora de crecer, de madurar, de desarrollarse, de alcanzar los planes que Dios tenía para ellos. Pastor, cuando usted hacía referencia a ese versículo a la actualidad como cristianos nosotros, sí. Dijo, si no me equivoco, que el cristiano era perdonado Sí. por Jesucristo de sus pecados, pero que muchas veces la vergüenza Sí. no permitía que los propósitos de Dios se lleven a cabo. De parte nuestra. Por supuesto, sí. Sí. Claro, me han preguntado varios en la semana sobre esa situación. Lo que yo trataba de explicar era que la nueva generación tenía las promesas. Dios iba a cumplir sus promesas con la nueva generación de israelitas que iban a entrar a la tierra prometida y que Dios iba a hacer milagros delante de ellos. Pero en la circuncisión, ellos practicaron algo que iba a ser pedagógico para Israel. Yo decía en la predicación que
Dios no estaba limitado a que se circuncidaran o no para hacer milagros, porque Dios los había hecho en el desierto. Pero ahora la circuncisión venía a significar esa marca en el cuerpo que les recordaría que eran del Señor, que le pertenecían al Señor. El texto dice que quitaba el oprobio de Egipto, es la burla que tenían de Egipto, para que acto seguido compartieran la Pascua. Las dos situaciones, circuncisión y Pascua, habrían de enseñarle a los judíos y a la nueva generación de que no solo tenían la oportunidad de entrar a la tierra prometida, sino que también eran libres de cualquier vergüenza a causa del fracaso. En los tiempos que corren, nosotros también tenemos claro que hemos recibido el perdón del Señor. A veces las vergüenzas de nuestros actos tratan de opacar o condicionar el que somos personas nuevas. Obviamente que tenemos que con mucha madurez sufrir consecuencias de nuestras malas decisiones, pero es una realidad de que el Señor nos ha perdonado. La vergüenza no debería ser nuestro instructor, sino el que somos perdonados y libres a través de Jesús. Pastor, Sí, vos en la introducción, cuando compartiste el domingo, sí. Nombraste que Dios no necesita de la Pascua, sino que nosotros necesitamos de la Pascua. Sí, ¿Cómo podés? claro. Lo que quise decir es que nosotros en la iglesia, particularmente en la nuestra, una vez por año practicamos el dar mucho énfasis a la Pascua por la obra de Cristo. Israel necesitó la Pascua para sanarse, necesitó la Pascua para recordar, necesitó la Pascua para no olvidar sus raíces y la liberación. Es más, tanto la circuncisión como la Pascua eran, insisto, más una situación pedagógica para ellos que para Dios. O sea, el Señor les recordaba a ellos de dónde los había sacado y cómo los introducía a la tierra prometida, y que no dependían de su fuerza, sino que dependían del Señor. Nosotros hacemos la práctica de la Pascua no como un fin en sí misma, no como una ceremonia que hay que practicar religiosa, sino que practicamos la Pascua que apunta a Jesús. Entonces para nosotros también es pedagógico, nosotros lo necesitamos, Claro. no el Señor, nosotros necesitamos eso. Si nosotros practicáramos todas las ceremonias o rituales como un fin en sí mismo, estaríamos cometiendo un grave error, que sería judaizar, y el Señor nos hizo libre de todo eso. Lo que nosotros hacemos es para educarnos, nos sirve para formarnos y por supuesto también para sanarnos, porque recordar la obra de Cristo, lo que el Señor hizo y que Él quita nuestra vergüenza, es muy sanador. También, como decías en la predicación pasada de lo de rap, Sí. las señales que apuntaban a Cristo, en ese caso era lo del cordón, y ahora la circuncisión y la Pascua también, que todo seguía apuntando hacia Claro. Cristo. Claro. Hago una diferencia que yo nombré también en la predicación, el bautismo y la cena del Señor, que son prácticas que tenemos que hacer para memoria, pero que también sirven como señales que apuntan a Jesús. Claro. Tanto la cena del Señor, que si no fuese así estaríamos errando, y el bautismo. Tenemos que hacerlo. Eso es estamos en la época de la gracia y Jesucristo los estableció como prácticas de la iglesia. Pero, insisto, apuntan a la obra de Cristo. Después mencionaste unos versículos más adelante del Sí. capítulo 5, acerca de la visita del ángel de Jehová cuando se presenta ante Josué, Sí, y Josué pregunta: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de ellos? Y el ángel responde: no, de parte del ejército del Señor. sí, Habían salido de la circuncisión. sí, Vos mencionaste también de que no es malo recordar de dónde el Señor nos sacó, pero que esa vergüenza a veces condiciona en nosotros mismos que Dios pueda seguir obrando con sus propósitos. ¿Por qué el ángel se presentó, pastor, después de esa ceremonia de circuncisión? Bueno, algo que tenía que entender Israel era que no iba a ser con sus fuerzas, que no era la batalla de Israel contra los cananeos, sino que era la batalla de Dios contra los cananeos. Los cananeos estaban siendo juzgados, Israel iba a ser el instrumento.
Entonces Josué e Israel necesitaban entender que era un asunto de Dios, no un asunto de Israel. Era un asunto de Dios, que él ha hecho una promesa a Israel y que los cananeos estaban recibiendo su justo castigo como consecuencia de su maldad. Por eso el ángel del Señor aclara la situación y le pide a Josué que quite el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba era santo, para recordar lo que ocurrió con Moisés también a este nuevo líder. Nosotros también debemos aplicar esta verdad constantemente. No es nuestras batallas, son las batallas del Señor. No es nuestro intento de establecer el reino es establecido a través nuestro por medio de la fe en Jesucristo. Entonces la figura del hombre celestial viene a dejar claro cuál es la posición que tenemos que tener. ¿Está bien? Por supuesto, pastor. ¿Sabe qué? Perdón que sea insistente en esto, pero me llamó mucho la atención cómo cristianos, igual habiendo recibido el perdón de pecados, Sí, nos condiciona tanto la vergüenza. porque parecería ser que muchas veces conocemos que somos perdonados, pero nos cuesta luchar contra lo que fuimos. Claro. No, es totalmente normal en todos nosotros. El apóstol Pablo decía que él no merecía ser apóstol, era el menor de los apóstoles porque él había sido perseguidor de la iglesia, lo tenía muy presente. Pero no le impidió obedecer el llamamiento de Dios, que era fundar iglesias y predicar a los gentiles. Entonces, es verdad que la vergüenza puede ocupar un lugar que no debería. Claro, cuando dejamos de obedecer Claro. al llamado. Cuando nos condiciona. Que nos condiciona tanto que decimos, bueno, yo no puedo o no debo. Es verdad, nosotros no somos dignos, pero el Cristo nos hace dignos. Su obra en la cruz, el que el Señor nos llama a sus propósitos y nos... a ver si lo explico bien, nos considera como instrumentos útiles en sus manos. Él hace que seamos útiles. Si tuviéramos que, pastor, pedirlo en oración, en nuestra oración diaria, personal, ¿cómo, no digo un modelo, pero cómo debería ser nuestra oración? Bueno, lo que... con respecto a la vergüenza, decís vos. Sí. Primero tengo que decir que nosotros, los cristianos, vamos a equivocarnos más veces de las que vamos a acertar. Eso es un hecho, porque estamos en un discipulado, porque Dios es muy paciente con nosotros y nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar más de las veces que vamos a acertar, porque el tratamiento de Dios va a obrar para que seamos cada vez más parecidos a Cristo, y nos falta mucho. Siempre falta un tramo enorme para parecernos a Jesús, así que el tratamiento de Dios va a estar. Ahora, ese tratamiento habla de amor. El trato de Dios habla de amor. Entonces, cuando oramos al Señor, lo hemos dicho más de una vez, la obra de Dios todavía no terminó en mí, te pido que la termines, te pido que lo que empezaste lo termines. Y no es que le tenemos que recordar a Dios eso porque Dios necesite recordarlo, Él sabe, nosotros lo necesitamos expresar. Claro. Así que es bueno expresarle al Señor nuestra vergüenza y esperar de Él sus respuestas, porque sus respuestas son respuestas de amor. Pero, insisto, estamos bajo tratamiento, estamos en un discipulado con Cristo profundo, donde parecernos a Él es el gran objetivo, o sea que la vara es muy alta y nos vamos a equivocar muchas veces. Entonces, para que la vergüenza no nos condicione, el tratamiento que el Señor hace con nosotros es un tratamiento de amor. Cuando Pedro niega a Jesús después de haberle prometido que iba a dar la vida por él, Jesús lo trató, lo llamó aparte, tenía mucha vergüenza, se sintió incómodo, pero después Pedro dio la vida por Cristo. Entonces, a eso me refiero, que la vergüenza no sea nuestro mentor, que no nos eduque, que no nos enseñe la vergüenza, solamente para recordar cómo el Señor transformó nuestras vidas y no volver a todo lo que hoy nos avergüenza, no volver a eso, porque sería muy triste, muy amargo. En el Señor tenemos nuevas oportunidades.
Y para concluir, me acuerdo que también mencionaste de recordar cuáles son las promesas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cada uno creo que de nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado a través de la Biblia, donde son pasajes que nos renuevan cada vez que los leamos. Entonces, en momentos donde nos vayamos a sentir muy avergonzados de los que somos, recordar que Dios, ante esa vergüenza, también nos dio promesas. Claro. Siempre es bueno recordar que Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él. O sea, nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos amó. Ahora que somos sus discípulos, sus hijos, ¿cómo no ser más consciente que su amor permanece igual? Ahora que yo entiendo, ahora que comprendo, siempre llegamos a la conclusión: ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no me pasó antes? ¿O por qué no aprendí antes? Pero bueno, estamos bajo su trato. Que la vergüenza no opaque la fe y la nueva vida. Así que espero que sirva. ¿Y qué podemos esperar, pastor, para este domingo? Tuvimos Gilgal, los nuevos comienzos. Bueno, estoy tratando de hacer un experimento, pero no sé si se va a poder. Vamos a ver, porque tenemos es muy sencillo, es una para que también nos ayude a recordar. Así que para la prédica, si Dios nos permite, del domingo que viene, vamos a darle conclusión al libro de Josué y vamos a estar hablando sobre las generaciones. Es importante que entendamos cómo ve Dios las cosas. Nosotros estamos tan apurados y vemos nuestro hoy, y lo inmediato. La inmediatez es parte de todo lo que somos y hacemos. Pero el Señor ve en forma de familias, en forma de pueblos, en forma de ciudad, en forma de generaciones, naciones, y Él tiene un trato con cada generación. Y es bueno que nos permitamos repensar, ¿no?, cómo caminamos. Así que, si Dios quiere, el domingo que viene es un planteo a la obediencia y a la fe. Pastor, si me permitís, antes de terminar Sí. Esta sección, si te gustaría orar por todos nosotros y por la gente que está escuchando, Sí, para que por podamos supuesto. terminar esta sección de una manera diferente, recordando la palabra del Señor hacia nuestras vidas. Muy bien, oremos. Padre bueno, te damos gracias nuevamente porque por tu bondad tenemos el perdón de nuestros pecados, porque tu Hijo Jesús se entregó para que nosotros pudiésemos ser salvados. Señor, a veces la vergüenza quiere condicionarnos, esclavizarnos, pero entendemos que tú quitas nuestra vergüenza, tú quitas las acusaciones, tú eres más fuerte, Señor, que nuestro pasado, porque Dios mío, en ti tenemos libertad. Yo te pido por todas las personas que han estado prestando atención, para que sean gobernados por el Espíritu Santo, que tus promesas, Señor, estén presentes en sus vidas, y que tú, Señor, puedas quitar su vergüenza, como tu palabra lo dice. Gracias, Dios mío, por tener en ti oportunidades nuevas